¿Alguna vez te has preguntado qué secretos puede guardar una simple voz? En un mundo donde los criminales se esconden tras máscaras y mentiras, la ciencia tiene un arma secreta: el análisis de voz. Hoy, en este laboratorio improvisado de criminalística, desentrañaremos cómo los detectives del sonido descubren la verdad detrás de las palabras y cómo la voz de un criminal puede convertirse en su peor enemigo. Bienvenidos a la ciencia detrás de la voz criminal. Durante décadas, la policía científica ha perfeccionado técnicas para desenmascarar a los criminales más astutos, adaptándose a los avances más punteros de la ciencia, y entre todas esas herramientas hay una que destaca por su precisión: la voz. Sí, la voz de un criminal puede convertirse en su peor delator, gracias a un análisis tan avanzado que permite crear lo que los expertos llaman ADN sonoro o ADN vocal. Esto no es un simple indicio o una prueba circunstancial, es una evidencia incriminatoria directa. Al igual que la dactiloscopia o la grafología, aquí no hay lugar para interpretaciones subjetivas. Hablamos de datos medibles, analizados por especialistas que dominan cada detalle de esta ciencia fascinante. Quédate, porque hoy te revelaré cómo la voz puede delatar a un criminal. Y por supuesto, cambiar el rumbo de una investigación. Para empezar, te voy a poner un ejemplo, para que entiendas un poco el contexto de lo que te voy a contar. Imagínate que alguien te amenaza por teléfono. Tú puedes tener esa llamada grabada. Entonces tienes la voz de esa persona que te ha amenazado registrada en tu teléfono o en otro soporte. Vas a la policía y denuncias que te han amenazado, que te han coaccionado. Presentas esa grabación y a partir de ahí se puede saber si esa persona que tú dices que te ha amenazado es la que está en la grabación. Lógicamente, si la policía solicita a la compañía telefónica un extracto de las llamadas y desde qué número se han hecho, también puede apoyar esa acusación, aunque realmente el registro telefónico puede ser no tan contundente, porque alguien puede llamar desde mi número de teléfono y hablar, y no sería yo quien estaría hablando. Pero bueno, la policía científica realmente puede saber, puede dilucidar si esa persona que está grabada es la persona a la que se ha denunciado. Al igual que en determinados juicios o procesos, la voz puede ser determinante para saber si una persona es la que ha cometido un crimen. Pero te estarás preguntando cuáles son esos aspectos que la policía científica conoce y que, por supuesto, tiene expertos para saber que una voz es de alguien. Podríais pensar que la voz se puede imitar, que yo puedo imitar la voz de otra persona. Sí, es cierto, los imitadores pueden complicar un poco esa labor, pero hay cosas que os voy a contar que os van a alucinar. Para ello quiero hablaros de dos aspectos. Quiero englobar esto en dos bloques. Uno que serían los aspectos físicos y luego los aspectos psicológicos. Dentro de los aspectos físicos, tenemos que empezar hablando de la biometría de la voz. La biometría de la voz está revolucionando el mundo de la criminalística y su precisión es realmente fascinante. A través del análisis del espectro sonoro, es decir, el tipo de frecuencias que tiene una voz en concreto, los científicos forenses han logrado avances que hasta hace unos años parecían de ciencia ficción. Imagina esto. Con tan solo 2 muestras de sonido, cada una de ellas de 3 segundos, un ordenador, un programa, un software, es capaz de dilucidar si esas 2 voces son la misma. Y lo hace en milisegundos. Sí, has oído bien, en milisegundos. Este proceso no solamente identifica el tono, la modulación, la colocación, es decir, la resonancia del sonido de esa voz, sino que además es capaz de crear una huella vocal única, lo que los expertos llaman ADN vocal o ADN sonoro. Y además, este ADN no se puede falsificar. Con el tiempo, esta tecnología ha avanzado tanto que se ha convertido en una herramienta casi indispensable en la policía científica para saber si la persona que tenemos grabada es la persona a la que se está acusando. Al igual que en su momento la dactiloscopia o la grafología comenzó a tomarse en serio a la hora de saber si una persona había escrito una carta o si las huellas dactilares formaban parte del proceso judicial, ahora este análisis sonoro
ha cambiado por completo todo lo que tiene que ver con la justicia y la investigación criminal. La biometría de la voz es algo científico, es algo analizable, es algo tangible y que forma parte del proceso forense de una investigación o de un juicio. Otro gran aspecto físico son los acentos. Y aquí tenemos un amplio rango que puede incluir, pues, desde la situación geográfica, donde esa persona se ha criado, donde ha empezado a hablar y ha comenzado a adquirir hábitos del habla, ya sean barrios, sean países, sean comunidades autónomas. Y no es solamente porque digas, es que esta persona tiene un acento determinado. No, es que según de dónde sea esa persona y cómo haya aprendido a hablar y a desarrollar su habla, pues hablará más rápido, hablará con más pausas, hablará pues con ese acento determinado que puedes tener en un país o en otro, y esto a lo que lleva es a crear un patrón específico del habla. En un caso como el mío, que formo parte de una comunidad autónoma que tiene su propio idioma, el hecho de hablar en español, en mis orígenes, hacía que tuviera un ligero acento de mi tierra. Gracias al trabajo que he desarrollado como locutor, lógicamente, he podido pulir ese acento para hacerlo prácticamente indetectable cuando hablo español. La gente no sabe de dónde soy si yo no se lo digo. Pero claro, esto requiere de un trabajo con el acento durante mucho tiempo y prolongado, es decir, de trabajarlo constantemente. Pero hay otros aspectos que no se pueden modificar. Y ahora entro en el siguiente punto, el siguiente aspecto físico para detectar una voz. Y es el siguiente. ¿Te has planteado alguna vez cómo es posible que seas capaz de reconocer a un amigo, a tu padre, a tu madre, a tu tío, solamente con la voz? ¿Cómo puedes diferenciar a dos hermanos que tienen voces parecidas sin verlos? Es lo que llamamos la familiaridad. ¿Cómo somos capaces de reconocer a alguien solo por la voz? Y esto es muy sencillo. Se hace a través de los armónicos, eso que llamamos el timbre, lo que nos caracteriza de otras personas en el habla. Para que entendáis rápidamente qué son los armónicos, nuestra voz no es que tenga una sola nota, que demos solamente una nota, sino que cuando hablamos, un espectro de frecuencias se van a iluminar. Es decir, nuestra voz llena una serie de frecuencias que en los hombres son más graves y en, por ejemplo, las mujeres es más aguda, igual que los niños también es más aguda. Pero no es que tengamos una o dos, tenemos un amplio rango. Pero las notas más agudas, que son las más características, son las que hacen que nosotros, sin darnos cuenta, percibamos que una voz determinada es de alguien en concreto. Los armónicos no mienten, aunque estemos imitando a otra persona. Al igual que hablar con una cierta calidez, o con una profundidad, o con una resonancia diferente, o por ejemplo, las personas que tienen una voz más nasal, esos armónicos van a ser muy concretos. Y creedme, los softwares avanzados de detección de voces son capaces de detectar esos armónicos. Y a la hora de comparar dos audios, son capaces de decir que esos armónicos coinciden. Lógicamente, luego hay que incorporar el resto de parámetros que estamos viendo para que un análisis forense de la voz pueda decir si esa voz es del criminal. Y ahora vamos con el otro gran bloque, los aspectos psicológicos. Cómo la policía científica es capaz de decir, no por aspectos físicos de timbre, frecuencia, colocación, no, de otros aspectos, que una persona ha cometido un crimen a través de una grabación de sonido. Aquí os voy a mencionar 4 puntos. 4 puntos que son interesantísimos y que vais a entenderlo perfectamente. Primero es la estructura del mensaje. Cada persona, según cómo nos hayamos desarrollado, si tenemos un nivel cultural más grande, más pequeño, si somos mejores en una materia o en otra, nos expresamos con unas estructuras de frases muy concretas. Los hay que hacen estructuras de frases larguísimas, otros que hablan con frases más cortas. Pero también podemos encontrarnos con que podemos decir una misma frase de dos formas diferentes. Puedes decir, soy el mejor de todos, pero también puedes decir, de todos soy el mejor. Este tipo de estructuras que se pueden cambiar, que se pueden girar, aunque signifiquen lo mismo, son las que
o tienes muy estudiado cómo habla una persona o quizás no las detectes, pero la policía científica sí que lo sabe. Podemos encontrarnos con dos voces idénticas, con dos voces exactamente iguales, pero luego al escuchar qué es lo que están diciendo esas voces, una voz o alguien puede elaborar mucho más la estructura de una frase, mientras que la otra puede ser de una elaboración no tan curtida, no tan detallada. Otro punto psicológico es el uso de determinadas palabras o estructuras determinadas en situaciones determinadas. Personas que cuando están enfadadas tienden a usar una serie de palabras concretas, que cuando están tranquilos no las usan, pero cuando se enfadan sí que las usan. Como bien sabréis, hay personas que cuando se enfadan son mal habladas. Usan tacos, usan palabrotas, mientras que cuando no están enfadadas, pues no lo hacen. Y esto es algo muy importante porque forma parte del subconsciente de cada uno. Y eso es algo que es muy difícil de ocultar, es muy difícil de tapar. Tendrías que entrenar durante mucho tiempo a tu subconsciente para que a la hora de improvisar una conversación sepa medir lo que está diciendo en cosas tan sencillas como hablar rápido y decir o no decir determinadas palabras. Si esto lo llevamos al lenguaje no verbal, serían lo que llamamos microgestos, pequeños gestos en décimas de segundo que no nos damos cuenta y que hacemos, como levantar la comisura de los labios, o levantar una ceja, o fruncir el ceño de forma muy sutil. Pues esto también se hace cuando hablamos. Otro aspecto es algo que conocemos muy bien, y es el uso de muletillas. Podemos tener una grabación de audio en la que el supuesto criminal esté haciendo constantemente el famoso esto, y que realmente el criminal no lo haga. Como bien sabéis, las muletillas son ese defecto del lenguaje en el cual se añaden palabras o expresiones que no aportan nada, es decir, es un elemento del lenguaje completamente innecesario. Y muletillas conocemos muchas. Vale, ¿sabes? O sea, en plan, pues nada, a ver, bueno, esto y la típica del... ¿Me entiendes? De la misma forma que personas que conocen a un acusado, en concreto, son capaces de decirte si ese audio que están escuchando es de esa persona. ¿Por qué? Porque saben que esa persona no habla de esa forma, no usa esas palabras o no usa esas expresiones, por mucho que se parezca a la voz. Y luego quiero mencionar un cuarto aspecto de la psicología de la voz, que es la voz dubitativa. ¿Esto qué es? La voz dubitativa es cuando notamos que una persona no está segura de lo que está diciendo. Luego tenemos las voces no dubitativas, que son esas voces que hablan con seguridad. Muchas veces podemos cazar a alguien mintiendo porque sabemos cómo habla, cuando está seguro, cuando está tranquilo, y cuando resulta que no está tan tranquilo, su voz duda o notamos esa duda, es cuando sabemos que miente. ¿Por qué? Pues porque está nervioso. Y lógicamente esto es algo que a nivel de policía científica se deben tener pues varias muestras de audio para saber si el audio en concreto que estamos escuchando es una voz dudada o no. Si esa persona siempre tiene una voz dubitativa o no la tiene. Dicho esto, quiero mencionaros un aspecto muy concreto de la ciencia que estudia el sonido, y es la psicoacústica. Digamos que es cómo el cerebro interpreta unas características físicas con ciertas respuestas psicológicas en cada persona. Es decir, se intenta comprender cómo determinados sonidos afectan o interfieren en el pensamiento de la gente. Os pongo un ejemplo muy sencillo, porque es un campo fascinante. Si os metéis en un concierto de heavy metal, hay gente que se va a estresar. Pero luego te puedes encontrar con personas que son capaces de quedarse dormidos en un concierto de heavy metal. Es verdad que es un ejemplo un poco extremo, pero no deja de ser como algo que es tangible, que es una música con unas frecuencias muy determinadas y muy machaconas y un volumen alto, puede afectar más o menos a determinadas personas. Y ya para acabar, quiero hacer una mención especial a la inteligencia artificial. Es verdad que las inteligencias artificiales, teniendo un buen muestreo de voces, es decir,
de una misma voz tener una buena cantidad de muestra, es capaz de hacer una réplica bastante exacta tanto del timbre, del tono, de la velocidad a la que suele hablar esa persona, pero a nivel forense, a nivel criminalístico, a nivel de policía científica, se puede saber si una voz está hecha con inteligencia artificial. Es decir, que alguien pueda coger todas las muestras de voz mías existentes en YouTube y pueda decir, voy a hacer que David diga una auténtica barbaridad o que admita haber cometido un crimen. Pues ya os digo yo que no. La policía puede aceptarlo, lo va a investigar, pero luego acabará sabiendo que esa voz, ese archivo en concreto, porque siempre te piden el archivo original, pues está creado con inteligencia artificial o ha sido modificado en sus metadatos. Por lo tanto, es una prueba que no valdría. Así que no intentéis hacer cosas de estas que va a ser que no. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.